Florentino, ¿hay que fichar un 9? ¿Sí o sí? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo fácil y sencillo para toda la familia madridista. Y creo que la mayoría de los madridistas, viendo las redes sociales, vais a opinar evidentemente como yo. El Real Madrid debe fichar sí o sí a un 9 en este mercado de invierno. La realidad es que Benzema en ningún momento se borró y los hechos han sido, por desgracia, pues muy contraproducentes para nuestros intereses y, por supuesto, para el propio Karim Benzema. Esta lesión con la selección gala, que puede ser una lesión más o menos grave, pero que de momento le hace no jugar este mes con Francia. Es decir, que para que Deschamps lo descarte, siendo un jugador clave para Francia, algo menor tampoco es. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que tomar una determinación. Y reitero, más allá de esta lesión, que es otra lesión que puede ser más o menos parecida a todo lo pretérito que ha habido en esta temporada, tiene que maniobrar Florentino Pérez y el Real Madrid y acudir al mercado invernal. Porque puede ser una temporada con lesiones más o menos recurrentes para Benzema, pero el equipo tiene que obtener soluciones. Y soluciones eventuales, parches, puedes tener con Rodrigo, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que ni cuentas ni con Eden Hazard, que no es un 9, ni con Mariano, que es un 9, pero no tiene nivel Real Madrid, pues entre unas cosas y otras necesitas acudir sí o sí. Tú no confías en Hazard, perfecto. No confías en Mariano, perfecto. No confías en la cantera, perfecto. Muévete al mercado y ve. Y no hay que hacer una investigación de mercado muy exhaustiva para saber que el Madrid tiene poder para fichar delanteros. Aparte, con plazas extracomunitarias libres, tú puedes ir al mercado sudamericano, por ejemplo, e irte a por distintos jugadores. Yo aquí solo voy a mencionar a 3 rápidamente. 1 del mercado europeo y 2 del mercado sudamericano. Tienes en particular a Pedro, internacional brasileño del Flamengo, y podrías seguir apostando por un mercado que te ha salido muy bien. Y además un futbolista que sí, que está en valor muy alto, importantísimo en la Libertadores para el Flamengo, internacional con Chichi, que ha ido al Mundial, pero además un 9, un delantero, un tío con gol y un tío con buena capacidad de definición y de remate. Eso a ti te viene que ni pintado. Un perfil de delantero que tú no tienes en la plantilla del Real Madrid. Aparte, tienes Gabigol. Sí, Gabigol, mítico delantero con gol del Flamengo, mítico delantero con gol en Brasil y que ha estado con Tite. Tienes ahí 2 opciones. Y aparte en Europa tienes, lo dicho, a este jugador del cual ya os hablamos y que termina contrato en 2023, Marcus Thuram, que más pronto que tarde va a ir a un equipo importante de Europa porque a sus 25 años está haciendo una muy buena temporada en la Bundesliga y es un tío que, aunque no tenga muchísimo gol, te puede jugar en las 3 posiciones de ataque. Es un tío que te puede hacer definiciones de 9 y un tío que te puede jugar con polivalencia en las 2 bandas. Más en la izquierda, pero en la derecha también. Pero que está jugando mucho de delantero esta temporada en el Borussia Mönchengladbach. Y ahí están los números en cuanto se ha puesto a oler más cerca al área. Un tío que está marcando muchos goles en el Borussia Mönchengladbach, que tampoco es un mal equipo de la Bundesliga, pero que te puede ayudar. Internacional francés, un tío con buen nivel, de lo mejorcito que puedes encontrar en un mercado invernal, que obviamente no es lo mismo que el mercado de verano, pero hay jugadores. Eso de que no hay jugadores es mentira. Tienes que investigar, tienes que valorar y tienes que invertir, pero tampoco tienes que hacer una inversión de locos, o incluso Thuram no tendrías que pagar a lo mejor, o pagar una compensación por ser en enero. Habría que entrar en detalles cómo puedes conciliar eso con el Blačka, a nivel salarial también, etc. Pero tú puedes operar en este mercado invernal. Y la inacción para mí sería grave en el Real Madrid, viendo cómo tienes a tu jugador más importante de la temporada pasada, Benzema. Tú tienes que tomar acciones, determinaciones. Tienes que, ya que no has sido capaz en verano de adelantarte a la posibilidad de que Benzema pudiera estar muy por debajo, o por debajo, al menos, de un nivel sobresaliente y tremebundo como estuvo en la temporada anterior, al menos intenta prevenir. ¿No has previsto? Perfecto. Ya que no has previsto, oye, pues a curar la herida que hay en la plantilla ahora mismo del Real Madrid sin Karim Benzema en una situación realmente de forma óptima. Así que eso digo, Florentino, hay que moverse, hay que fichar un 9, hay que fichar un delantero, hay que hacer cositas en el mercado invernal e intentar buscar una buena opción para el Real Madrid. Yo he dado estos 3 nombres sin ni siquiera pensarlo, Podéis dar vuestros nombres.
Oye, a ver, que no hay que fichar a Mbappé ahora mismo, que lo de Mbappé vendrá o no en el futuro, pero en el mercado invernal está claro que posibilidades reales para el Real Madrid hay sí o sí.